Bueno, continuamos con Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial. Te preguntaba un poco sobre tu experiencia política, quién eres, qué haces, cuál es tu motivación para ser candidato presidencial. ¿Por qué tú llegas a la conclusión de que debes ser candidato presidencial? Una persona poco conocida en el país, que no tiene una maquinaria partidista grande, fuerte. Mira, nosotros tenemos un gran equipo a nivel nacional. Recuerda que nosotros formamos una estructura en todos los estados para luchar contra la corrupción que este gobierno venía manejando en los últimos años. Esa misma estructura se ha mantenido y ha decidido apoyar la candidatura nuestra. Fue una iniciativa en función de no seguir manejando el sistema político que venía manejando. Nosotros veníamos de hacer un trabajo político en la juventud y sí, lo estuvimos manteniendo hasta que nos apartamos a hacer un trabajo a nivel de emprendedores, de empresarios, de comerciantes, apoyando el trabajo social en ese momento en el estado de Aragua. De allí nosotros tomamos la iniciativa y se incorporaron estructuras en todos los estados donde empezamos a luchar contra la corrupción de este gobierno. Los casos de Instituto Nacional de Canalizaciones, PDVSA, Rafael Licea, algunos gobernadores de este gobierno, que ya por cierto no están, ¿no? Y nosotros trabajamos en función de demostrarle al pueblo que había que luchar contra la corrupción, porque la corrupción era una de las cosas que ha terminado hundiendo este país. Nosotros desde allí tomamos la iniciativa. En el año 2015 me propusieron para ser candidato en ese momento por el Movimiento al Socialismo, por el MAS, por la gente de María Socialista, a la Asamblea Nacional, por el Estado Trujillo. En ese momento aceptamos. Vimos que había que trabajar duro, sin embargo, los resultados fueron una polarización. La Asamblea Nacional ganó la mayoría, la Mesa de la Unidad, sin embargo, en ese momento, en el Estado Trujillo ganó el Partido Socialista. ¿Por qué no seguiste con el MAS? En ese momento el MAS tuvo una situación donde división. Vino de sufrir dos divisiones. Una cuando nace Podemos, donde Hidalgo Bolívar rompe con el partido, el Movimiento al Socialismo y se va y apoya al gobierno. Ismael García también. Después de eso viene con otra ruptura donde José Antonio España vuelve a romper con el MAS por una situación interna donde el MAS no estaba de acuerdo con la Mesa de la Unidad o sí estaba, y ese tipo de división fue que cada quien decidiera tomar un rumbo para continuar un camino de lucha en este país. Álvaro Colina dice por aquí, hasta ahora el candidato no me ha convencido con algún argumento de por qué yo debo votar por él. Ajá, eso es importante porque primero estamos hablando de quién soy. Ahora vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo es corto. Una de las cosas que nosotros venimos trabajando es que nosotros no estamos de acuerdo con este proceso electoral como se viene manejando. Estamos de acuerdo con que el pueblo venezolano tenga una oportunidad para decidir la transformación de este país. La idea es que el próximo presidente de la República entienda que la única manera de poder gobernar y levantar este país es a través de la refundación de esta nación, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, donde podamos cambiar los poderes, porque nadie va a poder gobernar con estos poderes, porque el gobierno sigue manteniendo el control total del Estado. Así cambiemos el nombre del presidente de la República, va a ser difícil gobernar, mientras nosotros nos transformemos y refundemos esta nación. Este es el acuerdo que firmaron solamente Henry Falcón, que fue elaborado por Henry Falcón junto al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un acuerdo donde no garantiza al elector ni al elegido absolutamente transparencia en este momento electoral, en este proceso electoral. ¿Por qué tú no lo firmaste? Nosotros decidimos no creer en este tipo de acuerdo, porque es una basura. Realmente aquí no hay una garantía para el venezolano. Nosotros traemos una propuesta donde el pueblo venezolano entienda que las elecciones deben ser en una fecha estipulada bajo el acuerdo de los 5 candidatos. Henry Falcón no es vocero de todos los candidatos. Debimos sentarnos todos y proponer que el proceso, establecer un acuerdo para que el proceso se desarrolle donde todo el pueblo venezolano se sienta representado. Ahora, ¿por qué tú participas en esas condiciones? Porque es la única manera de nosotros establecer que se escuche la voz de todos los venezolanos que están pensando si participan o no en estas elecciones, es siendo candidato presidencial. Porque los otros candidatos han trabajado en función de hacer la misma propuesta que el gobierno está haciendo, de manejarle una propuesta económica a los venezolanos que es la misma propuesta de migajas a los venezolanos que este mismo gobierno está haciendo. Y están haciendo una campaña pasiva, haciéndole el juego al gobierno. Yo siempre digo que son 4 candidatos contra 1, porque la única candidatura que se está viendo reflejada en una lucha para que el pueblo venezolano pueda salir de esta situación económica, política y social es la nuestra. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que tú propones y lo que proponen los otros? La diferencia que nosotros estamos proponiendo, que la fecha de las elecciones presidenciales sean separadas de las elecciones al Consejo Legislativo. No pueden ser juntas, la gente tiene que concentrarse
en una elección presidencial. El momento que vas a votar, tu mente tiene que estar destinada a elegir la decisión del futuro del país. Y es una manipulación, como han venido pasando en todos los procesos electorales, es parte de una manipulación. Las elecciones de los consejos legislativos debieron ser con las de gobernadores, las de los consejos municipales debieron ser con las de los alcaldes. Ya que no fueron, deberían colocar una fecha. Nosotros estamos proponiendo que las elecciones presidenciales sean el 15 de julio, solamente presidenciales, y que la de los consejos legislativos y consejos municipales sean el 16 de septiembre. Esas son las fechas que nosotros estamos trayendo en este acuerdo y estamos también proponiendo que 48 horas antes del proceso electoral presidencial, esa Asamblea Nacional Constituyente cese sus funciones sin ningún tipo de prórroga. Es la única manera que podemos garantizar gobernabilidad. El pueblo venezolano quiere participar, pero no van a participar mientras esa Asamblea Nacional Constituyente no cese sus funciones y mientras el pueblo, los candidatos no nos pongamos de acuerdo y le presentemos al pueblo venezolano una fecha de elecciones presidenciales muy diferente a la de ahora, los consejos legislativos. Ese es un aspecto del problema, para decirlo de alguna manera. Pero mucha gente también se preguntará, bueno, este señor tiene deseo de ser presidente de la República. ¿Cuál es su experiencia? Digamos, su experiencia gerencial. Henry Falcón fue alcalde, fue gobernador varias veces. Maduro fue diputado, fue también canciller, presidente de la República. Eso es importante porque tú sabes que el pueblo venezolano ya hoy en día está muy claro de cómo son las cosas. Maduro viene a ser ministro, Maduro viene a ser diputado. Fue presidente de la Asamblea Nacional. Presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, todo puesto a dedo, porque hay gente que se aprovechó de esos momentos políticos y fueron cuadros del mismo equipo del Partido Socialista y jugaron en ese proceso. Ahora dime tú cómo fueron los resultados de su gerencia. Porque Henry Falcón fue gobernador del estado Lara, fue alcalde de Barquisimeto, pero también allá hay un gran rechazo de su gestión. Y te lo digo porque nosotros tenemos que estar este jueves otra vez en el estado Lara. Y allá la gente, hay mucha gente que no está con este gobierno que dice que Henry Falcón fue una persona que no hizo el trabajo como lo debió hacer. Inclusive tiene denuncias en la misma Contraloría General de la República por hechos de corrupción. Entonces, o sea, la experiencia es que es quien estuvo en cargo y robó, es quien estuvo en cargo y hizo una mala gestión, es quien estuvo en cargo y no atendió al pueblo, o es una gente que nosotros venimos haciendo un trabajo de lucha social, un trabajo a nivel empresarial donde hemos levantado empresas en momentos como este, que es difícil mantener una empresa estable, es difícil garantizarle empleo a la gente y nosotros lo hacemos, donde le damos empleo a los venezolanos, donde puedan participar y garantizar que tienen por lo menos su salario, su ¿Cuántas empresas, trabajadores tiene tu empresa? Nosotros tenemos ahorita en estos momentos 3 tiendas, son 5 tiendas en total más la distribuidora. Nosotros en cada una de ellas manejamos aproximadamente 7 personas. Ese es en estos momentos, en un lapso de 3 años, lo que hemos ido creciendo poco a poco. Ahora, ¿eso es suficiente para aspirar a conducir los destinos de un país? Mire, yo creo que suficiente es la voluntad. Nosotros en Venezuela tenemos muchos jóvenes, adultos, hombres, mujeres que tienen capacidades y talento y no han tenido la oportunidad de demostrarlo. Recuérdate que el presidente no voy a ser yo solo. Para ser presidente debemos contar con un equipo de trabajo. Estamos hablando de que todos los venezolanos, y nosotros le estamos haciendo una apertura política donde nos incorporemos todos los factores políticos que hacen vida a esta nación y todas las organizaciones civiles. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría que me respondiera